Septiembre de 1506. Una reina estaba sentada en el suelo de una fría habitación de piedra en Tordesillas, España, negándose a comer, negándose a lavarse, negándose a dejar que nadie moviera el ataúd en descomposición de su marido muerto, que llevaba meses arrastrando por todo el país. Esa es la imagen que la historia nos dejó de Juana I de Castilla. La reina loca, la mujer que perdió la razón por un hombre que nunca la amó, que aullaba a la luna, se aferraba a un cadáver y tuvo que ser encerrada por su propio bien mientras los hombres a su alrededor gobernaban su reino. Es una imagen vívida, es una imagen dramática, y es, cuando se examina la evidencia real, una de las campañas de desprestigio político más exitosas de la historia europea. Porque esto es lo que la versión oficial omite. Juana I de Castilla era la gobernante legítima del imperio más grande que el mundo había visto jamás. Era reina de Castilla, reina de Aragón, reina de Nápoles, señora de los Otentos Países Bajos y, con el tiempo, madre del emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Ostentaba el título legal sobre más territorio que cualquier mujer en la historia hasta ese momento. Y pasó 50 años, encerrada en un castillo mientras otros gobernaban en su nombre, insistiendo todo ese tiempo en que era perfectamente capaz de gobernarse a sí misma. La pregunta que vale la pena hacerse no es si Juana estaba loca. La pregunta que vale la pena hacerse es quién decidió que estaba loca, por qué lo decidió y qué ganó con esa decisión. Cuando se sigue ese hilo, la historia de la reina loca se convierte en algo mucho más inquietante que un relato de locura real. Se convierte en una historia sobre el poder, sobre quién tiene el derecho de definir la realidad y sobre lo que le ocurre a una mujer que se interpone entre hombres ambiciosos y todo lo que desean. Juana nació el 6 de noviembre de 1479 en Toledo, la tercera hija de los dos monarcas más poderosos de España, Fernando de Aragón e Isabel de Castilla. Sus padres no eran personas cálidas, eran arquitectos. Fernando era un calculador operador político de primer orden, un hombre que trataba cada relación humana como una palanca potencial, y a quien Maquiavelo citaría más tarde como el modelo del príncipe. Isabel era una mujer de férrea convicción religiosa y disciplina personal absoluta, la reina que financió a Colón, expulsó a los judíos de España y puso en marcha la Inquisición española sin que aparente conflicto alguno existiera entre su piedad cristiana y el sufrimiento que causaron esas decisiones. Juntos formaban la asociación política más formidable de Europa y criaron a sus hijos no para la felicidad, sino para la utilidad. Juana recibió una educación brillante. Hablaba 4 idiomas con fluidez: español, latín, francés y flamenco. Estudió filosofía, teología y música. Los relatos contemporáneos la describen como excepcionalmente inteligente, rápida en la argumentación y profundamente interesada en las ideas. No existe ningún registro de su infancia o adolescencia que muestre inestabilidad mental, comportamiento errático o perturbación emocional que la distinguiera de cualquier otro miembro de su familia. Era, según toda la evidencia disponible, una joven perspicaz y bien preparada a la que se estaba formando para el matrimonio dinástico, que era el propósito principal de las hijas reales. Ese matrimonio llegó en 1496, cuando Juana tenía 16 años. Fernando e Isabel concertaron su boda con Felipe de Habsburgo, hijo del emperador del Sacro Imperio Romano Maximiliano I y gobernante de los Países Bajos.
Felipe tenía 19 años. Era extraordinariamente apuesto. La historia lo llamaría Felipe el Hermoso, y lo decía literalmente. Encantador, ambicioso políticamente y casi completamente infiel, tanto en el sentido conyugal como en el moral. Coleccionaba amantes igual que otros hombres coleccionan caballos. Consideraba su matrimonio con una princesa española como una conveniencia dinástica, y no tenía la menor intención de dejar que el apego emocional complicara su vida. Juana se enamoró de él completa e inmediatamente. Esta es la parte de la historia que se usa en su contra, y vale la pena detenerse en ella. Enamorarse de tu marido en el siglo XVI no era en sí mismo un síntoma de locura. Lo que hizo peligroso el amor de Juana fue su intensidad, su visibilidad y el inconveniente hecho de que Felipe no lo correspondía. Ella era apasionada, donde él era indiferente. Era fiel, donde él era descarado. Montaba escenas, enfrentaba a sus amantes, lloraba abiertamente, se encolerizaba por sus infidelidades, y en el frío mundo del protocolo obsesivo de la corte de los Habsburgo, esas escenas eran anotadas y juzgadas. Se suponía que una reina debía mantener la compostura. Se suponía que una reina debía absorber el desprecio de su marido con dignidad. Juana no lo hizo, y ese fracaso en la actuación se convirtió en el primer ladrillo del muro de su futura prisión. Pero el duelo y los celos por un marido infiel, por dramática que sea su expresión, no son locura. Son respuestas humanas a una crueldad genuina. El trato de Felipe hacia Juana era, en cualquier valoración honesta, genuinamente cruel. La ignoraba en público, la humillaba con sus aventuras, la excluía de decisiones políticas en las que ella tenía pleno derecho a participar, y usaba sus reacciones emocionales como evidencia de su inestabilidad. Una dinámica tan familiar para quienes estudian el abuso doméstico que hoy tiene su propio nombre clínico. Cuanto más reaccionaba ella a su crueldad, más se usaban esas reacciones para justificar el control que él ejercía sobre ella. Era un círculo cerrado, y ella no tenía salida. Entonces la situación política lo cambió todo, y la crueldad personal se convirtió en algo mucho más peligroso. 1500, el hermano mayor de Juana, Juan, murió joven y sin heredero. Su hermana mayor Isabel, que había sido reina de Portugal, también murió. De repente, Juana, la tercera hija, era la heredera de Castilla. Cuando su madre, la reina Isabel, murió en noviembre de 1504, Juana se convirtió en reina de Castilla por derecho propio, la gobernante del más grande y poderoso de los reinos españoles. No era un título ceremonial. Castilla era el corazón del poder español. Quien controlaba Castilla, controlaba España, y quien controlaba España, controlaba las Américas, cuyo oro comenzaba a fluir a las arcas europeas en cantidades que estaban reconfigurando la economía global entera. Felipe vio la herencia de su esposa y sus ojos se iluminaron. Estaba casado con una reina. Si podía controlar a la reina, lo controlaba todo. De inmediato comenzó a trabajar para que lo declararan corregente de Castilla, no como consorte de Juana, sino como soberano en igualdad de condiciones, lo cual no tenía ninguna base legal, puesto que Castilla le venía a él a través de Juana y no al revés. Para justificar ese golpe de poder, necesitaba establecer una sola cosa: que su esposa no era competente para gobernar. Empezó a describirla en cartas y conversaciones como mentalmente inestable. Decía a diplomáticos y cortesanos que ella padecía accesos de locura que hacían imposible el gobierno. Exageraba y distorsionaba sistemáticamente cada episodio emocional que ella había tenido, despojando de contexto sus reacciones,
y presentándolas como evidencia de una mente desordenada en lugar de respuestas a una provocación genuina. Estaba, en el sentido moderno del término, manipulando su percepción de la realidad a escala dinástica. Y la tragedia es que funcionó. Fernando de Aragón, el propio padre de Juana, vio exactamente lo que Felipe estaba haciendo y tomó una decisión que debería escandalizar a cualquiera que la examine con detenimiento. Podía defender los derechos de su hija o podía usar la situación en su propio beneficio. Eligió lo segundo. Fernando siempre había gobernado Castilla conjuntamente con su esposa Isabel, y con Isabel muerta y Juana heredando, su influencia política en Castilla dependía de la debilidad de Juana. Una reina competente e independiente que gobernara por derecho propio no tendría ninguna necesidad particular de la orientación de su padre. Una reina considerada inestable, que necesitara un tutor masculino para gestionar sus asuntos, proporcionaría a ese tutor un poder enorme. Fernando comenzó a estar de acuerdo con la caracterización de Felipe de Juana como mentalmente no apta. Su propio padre, su propio marido. Los dos hombres con mayor autoridad legal y social sobre su vida habían decidido ambos, por sus propias razones egoístas y separadas, que estaba loca. Los dos hombres cuyo testimonio tendría mayor peso en cualquier corte real de Europa se habían aliado en su contra. A partir de ese momento, el destino de Juana estaba en gran medida sellado. Felipe murió repentinamente en septiembre de 1506, probablemente de fiebre tifoidea, aunque algunos sospechaban asesinato. Y aquí es donde la historia se vuelve genuinamente complicada, y donde la imagen de la reina loca fue construida con mayor ferocidad. Juana tenía 26 años, estaba embarazada de su sexto hijo, y el hombre al que había amado obsesivamente, y bajo cuyo peso había sufrido enormemente, había muerto de repente. Se negó a dejar que sellaran el ataúd. Insistió en acompañarlo mientras era transportado. Según los relatos, lo abría periódicamente para mirar el cuerpo. Viajó con él durante meses por España en tiempo frío, en su mayor parte de noche, antes de que finalmente fuera enterrado. ¿Era esto locura? Ciertamente era un duelo extremo expresado de maneras que violaban las normas de la época. Pero el duelo expresado fuera de los límites aceptables no es lo mismo que la incapacidad para gobernar. Y hay evidencia, ignorada en gran medida por los historiadores que preferían la imagen dramática de la viuda enloquecida, de que el comportamiento de Juana en torno a la muerte de Felipe tenía dimensiones prácticas y políticas que tenían su propia lógica. Tenía sobradas razones para desconfiar de las personas a su alrededor. Había sido engañada y manipulada durante años, en un mundo donde las muertes de los reyes frecuentemente contaban con asistencia mediante veneno o conspiración. Mantener el control físico del cuerpo de su marido no era del todo irracional. Negarse a permitir que intereses poderosos gestionaran el entierro en sus propios términos era, como mínimo, una afirmación de su propia autoridad sobre su casa. Pero la imagen fue devastadora. Los rumores se propagaron. Los relatos se volvieron más escabrosos con cada nueva versión. Para cuando los cronistas de la corte y los historiadores posteriores terminaron con ella, Juana bailaba desnuda con el cadáver bajo la luz de la luna. Nada de eso está en el registro contemporáneo. Lo que sí está en el registro contemporáneo es una viuda en duelo que se comportaba de manera errática bajo condiciones de estrés extremo, aislamiento y el conocimiento de que todos a su alrededor tenían razones políticas
para querer que la declararan incompetente. El comportamiento errático era real. La interpretación de ese comportamiento como prueba de incapacidad permanente fue una construcción política. Fernando actuó con rapidez. Con Felipe muerto, regresó a Castilla y tomó el control del gobierno, citando la incapacidad mental de su hija como justificación. Hizo que Juana fuera recluida, inicialmente en Tordesillas, el castillo que se convertiría en su prisión permanente. Emitió un documento afirmando que ella era incapaz de gobernar. Gobernó Castilla en su nombre, lo cual era legalmente necesario, porque el título de Juana no podía serle arrebatado, solo administrado a su alrededor, hasta su propia muerte en 1516. En Tordesillas, Juana no fue simplemente alojada, fue encarcelada en el sentido más práctico de la palabra. Se le negaron visitas, correspondencia e información sobre el mundo exterior. Sus carceleros, nombrados por su padre y posteriormente por su hijo, controlaban lo que comía, cuándo dormía y si podía asistir a misa. Fue despojada de todas las dignidades y libertades normales de una reina y confinada en un conjunto de habitaciones con personal mínimo, en condiciones que habrían empujado a cualquier persona hacia la desesperación. Y aquí está la pieza de evidencia más importante de toda esta historia, el hecho que debería hacer que cualquier persona que haya repetido alguna vez el relato de la reina loca se detenga en seco. Cuando Fernando murió en 1516, un número significativo de nobles y figuras políticas castellanas consideró restituir a Juana el poder efectivo. El movimiento para liberar a Juana y reconocer su soberanía no era una posición marginal. Era una facción política seria. El hecho de que sus súbditos estuvieran dispuestos a aceptar su gobierno, incluso después de una década de reclusión, sugiere que su reputación de locura no era creída universalmente por las personas que tenían el conocimiento más directo de sus capacidades reales. Su hijo, Carlos, que se convirtió en el emperador del Sacro Imperio Romano. Carlos V, el gobernante del imperio más grande del mundo en ese momento, visitó a su madre en Tordesillas en 1517. Tenía 17 años y había crecido en Flandes, criado esencialmente por su abuelo Habsburgo, conociendo a su madre únicamente como una figura encarcelada considerada no apta para gobernar. Necesitaba evaluar si verdaderamente estaba incapacitada o si era una amenaza política que requería una gestión continuada. Los relatos contemporáneos de su encuentro no son lo que cabría esperar si Juana hubiera estado genuina y gravemente enferma mentalmente. Los testigos la describieron como lúcida, inteligente y articulada. Según los relatos, participó en conversaciones políticas coherentes. Carlos salió de la reunión y dio órdenes para que su reclusión continuara. Luego se convirtió en el gobernante más poderoso de la historia europea, controlando España, los Países Bajos, Alemania, Austria y el vasto nuevo imperio americano, todo ello derivado del título legal de su madre sobre Castilla. Todo ello en manos de un hombre cuya autoridad emanaba en última instancia de una mujer a la que mantenía encerrada en una torre. En 1520 estalló en Castilla la revuelta de los comuneros, un importante levantamiento de las ciudades castellanas contra el gobierno de Carlos, contra sus consejeros extranjeros, contra lo que sus súbditos veían como una explotación habsburguesa de su reino. Los rebeldes marcharon hacia Tordesillas y llegaron hasta Juana. Hablaron con ella extensamente, le presentaron sus quejas y le pidieron su apoyo. Una mujer verdaderamente loca les habría resultado inútil o embarazosa para asociarse a ella.
En cambio, los líderes rebeldes describieron sus conversaciones con Juana como coherentes y sustanciales políticamente. Ella demostró una clara comprensión de la situación. Expresó simpatía por su causa. Inicialmente se negó a firmar documentos que autorizaran la revuelta, lo cual puede reflejar una cautela política genuina más que incapacidad. Pero recibió a los rebeldes y se relacionó con ellos de maneras que les hicieron creer, durante un tiempo, que podrían usarla como figura de legitimidad para la resistencia frente a Carlos. En definitiva, no los apoyó, y la revuelta fue aplastada. Pero su comportamiento durante esas conversaciones demolió el relato de una mujer perdida en el delirio. Era consciente, entendía lo que ocurría a su alrededor y lo que le hacían a ella. Tomaba decisiones deliberadas y calculadas. Fuera lo que fuera, no era la demente vociferante y enajenada de la leyenda popular. Lo que ocurrió tras la revuelta de los comuneros es quizás el capítulo más escalofriante de toda la historia. Carlos endureció significativamente su reclusión. El marqués de Denia, su nuevo carcelero, recibió instrucciones explícitas de impedirle cualquier contacto con el mundo exterior. De Béziers negarle información veraz sobre los acontecimientos y de reportar cualquier indicio de pensamiento político coherente como evidencia de su locura continuada. Juana tenía ahora 60 años, llevaba más de 2 décadas encarcelada y estaba siendo sistemáticamente privada de contacto humano, información precisa y cualquier vía para ejercer las facultades mentales que claramente aún poseía. Estaba siendo conducida, en otras palabras, hacia la misma condición de la que se la acusaba. Las condiciones en Tordesillas se deterioraron a lo largo de las décadas. En sus últimos años, según los relatos, Juana se negaba a comer durante períodos prolongados, se negaba a lavarse, se negaba a dormir en su cama. Su comportamiento se volvió genuinamente desorganizado. Expresaba creencias que parecían desconectadas de la realidad. Padecía lo que los observadores describían como episodios de profunda desesperación y agitación extrema. Hacia el final de su vida, muchos de los que la visitaban describían a alguien que parecía genuinamente perturbada. Pero aquí es donde la historia exige honestidad intelectual, en lugar de conclusiones simples. Tomar a una persona de clara inteligencia y voluntad fuerte, privarla de todo contacto humano normal y de toda actividad significativa, negarle información veraz sobre el mundo, despojarla de toda capacidad de acción y autoridad, encerrarla en un reducido conjunto de habitaciones durante 50 años. Esto no es una condición neutral. Es el tipo de trato que produce quiebras mentales en personas que empezaron completamente sanas. La pregunta de si Juana estaba enferma mentalmente cuando fue encarcelada no puede separarse de la pregunta de lo que 50 años de prisión le hicieron. Son 2 preguntas distintas, y la historia ha persistido en negarse a distinguir entre ellas. Murió el 12 de abril de 1555 en Tordesillas, a los 75 años de edad, habiendo pasado los últimos 50 años de su vida como prisionera. Su hijo Carlos, para entonces el hombre más poderoso del mundo, también se estaba muriendo, agotado por décadas de gobernar un imperio demasiado grande para que una sola persona lo manejara. La mujer que había sido reina de Castilla desde 1504 murió en el mismo castillo donde había sido recluida desde 1509. Nunca gobernó, nunca abdicó, nunca firmó nada que transfiriera su soberanía a otra persona. Su título fue simplemente administrado a su alrededor,
utilizado y ejercido por los hombres que habían decidido por sus propias razones que no se le podía confiar. ¿Qué creían realmente sus contemporáneos? El registro histórico está más dividido de lo que admite la versión estándar. Los embajadores venecianos, que tenían todas las razones para observar con atención y ningún interés particular en la ficción política española, enviaron a casa valoraciones encontradas. Algunos la describían como genuinamente perturbada. Otros señalaban que su comportamiento parecía mejorar drásticamente cuando se la trataba con amabilidad y respeto, en lugar de con confinamiento y coacción. Una mujer cuya aparente cordura fluctuaba según la calidad del trato que recibía, no se está comportando como se comporta una persona gravemente enferma mental. Se está comportando como se comporta una persona psicológicamente sana, bajo condiciones de crueldad intermitente y alivio. La respuesta honesta a la pregunta de si Juana estaba loca es esta. No podemos saberlo con certeza, y quien diga que pueden está simplificando una situación que resiste la simplificación. Lo que sí podemos afirmar con confianza es que la evidencia de su incapacidad fue producida casi en su totalidad por los hombres que más tenían que ganar con que la declararan incapaz. Lo que podemos afirmar es que los principales artífices de su reputación, su marido Felipe, su padre Fernando, su hijo Carlos, tenían todos enormes intereses políticos en que se la considerara no apta para gobernar, y que su reclusión enriqueció y empoderó a cada uno de ellos de manera colosal. Lo que podemos afirmar es que cada vez que Juana tuvo acceso a personas que la trataron como un adulto racional, capaz de tomar decisiones, tendió a comportarse como un adulto racional capaz de tomar decisiones. Y lo que podemos afirmar es que cualquiera que fuera su estado mental, en 1504, 50 años de reclusión solitaria, no era un tratamiento diseñado para ayudarla. Era una condición diseñada para mantenerla apartada. Personas que la trataron como un adulto racional, capaz de tomar decisiones, tendió a comportarse como un adulto racional, capaz de tomar decisiones. Y lo que podemos afirmar es que cualquiera que fuera su estado mental en 1504, 50 años de reclusión solitaria, no era un tratamiento diseñado para ayudarla. Era una condición diseñada para mantenerla apartada. La Juana que nos ha llegado a través de la historia, con los ojos desorbitados, aferrada a un cadáver, aullando por los corredores de su castillo, es en gran medida una creación del chismorreo de la corte, del testimonio hostil, de partes interesadas y de la tendencia humana natural a preferir una historia vívida a una verdad complicada. La Juana real era algo más interesante y más trágico, una mujer de genuina inteligencia y autoridad legítima que quedó atrapada entre las ambiciones de tres de los hombres más poderosos del mundo, que no tenía protección institucional, ni aliados fiables, ni lenguaje disponible que le permitiera enmarcar su situación en términos que su época encontrara comprensibles. No podía decir que le estaban manipulando la percepción de la realidad. No podía decir que era víctima de una campaña coordinada para despojarla de sus derechos legales. No podía apelar a conceptos de autoridad política femenina que su siglo simplemente no poseía. Era una reina cuya condición de reina fue usada en su contra, porque ser reina significaba que tenía algo que esos hombres deseaban, y desearlo les daba todos los incentivos para declararla no apta. Hay una versión de la historia de Juana que es, a su propia manera, más impresionante que el relato de la reina loca. Es la historia de una mujer que, a pesar de 50 años de prisión,
A pesar del aislamiento sistemático y del despojo metódico de cada comodidad y cada conexión, nunca firmó la cesión de sus derechos. Nunca abdicó formalmente. Nunca le dio a los hombres que la controlaban el instrumento legal limpio que habrían preferido. Carlos nunca pudo hacerse rey de Castilla sin más, porque su madre estaba viva y nunca había renunciado a su título. El título siguió siendo suyo, técnicamente, hasta que murió. En un mundo que no le ofrecía ninguna arma, se aferró a lo único que no podía serle arrebatado por ley, el puro hecho legal de su soberanía, y lo retuvo durante 50 años. Si eso fue la claridad obstinada de una mujer que entendía exactamente lo que le estaban haciendo, o la tenacidad confusa de alguien que ya no comprendía plenamente su propia situación, es una pregunta que no puede responderse desde esta distancia. Pero vale la pena detenerse en ella, porque de cualquier manera se mantuvo firme. La historia de Juana I de Castilla no es, en definitiva, una historia sobre la locura. Es una historia sobre las reglas del juego en un mundo donde las reglas fueron escritas enteramente por hombres. Es una historia sobre lo que ocurre cuando una mujer hereda un poder enorme en un sistema que no tiene ningún marco, para que una mujer ejerza un poder enorme sin intermediación masculina. Es una historia sobre cómo el lenguaje de la enfermedad mental puede ser usado como arma por los poderosos contra cualquier persona que inconvenientemente posea algo que ellos quieren. Y es una historia sobre cómo se escribe la historia, por los vencedores, en este caso 3 generaciones de hombres que todos tenían razones para necesitar que la reina loca estuviera loca, y que configuraron el registro en consecuencia. Las estatuas que le erigieron en España muestran a una mujer con una corona, regia y serena. El apodo que le dieron en los libros de historia dice algo diferente: la loca. Ese nombre la persiguió durante 500 años, más resonante en el imaginario popular que cualquier título, cualquier herencia, cualquier corona. Nació hija de los monarcas más poderosos de Europa, educada en 4 idiomas, coronada reina del mayor imperio de su época, y lo que se recuerda de ella es el duelo. Por amar demasiado, por negarse a mantener la compostura que su época exigía. Los hombres a lo largo de la historia han iniciado guerras por amor perdido, incendiado ciudades por orgullo, herido y destruido naciones por venganza personal. Los recordamos como apasionados, como decididos, como humanos. Juana lloró por un marido infiel y se aferró a un ataúd porque no le quedaba nada más a lo que aferrarse. Y 5 siglos de historia le dieron un apodo que significaba que estaba rota. Quizás lo estaba. Quizás el duelo y el encierro y el aislamiento acabaron por romper algo en ella que no pudo ser reparado. Eso sería completamente comprensible y no la disminuiría en un solo grado. Pero la ruptura, si ocurrió, no fue el punto de partida de su historia. Fue el resultado de lo que le hicieron las personas que la necesitaban rota. Era una reina. Era legítima. Nunca se probó su incapacidad mediante ningún proceso que no estuviera controlado por los hombres que querían que se la declarara incapaz. Y retuvo su corona, técnicamente, legalmente, tercamente, hasta que el último aliento abandonó su cuerpo en ese castillo de Tordesillas en un día de primavera de 1555. Esa no es la historia de una mujer loca. Es la historia de una mujer que se negó a desaparecer en silencio, en un mundo que no le dejaba otra opción que negarse.